Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. La paz y las bendiciones de Allah sean con ustedes. Bienvenidos a la clase número 16 del curso Aprender la traducción literal del Corán en español, dictadas por la Academia Internacional de Talimul Corán. Hoy vamos a terminar o avanzar, mejor decir, con el sexto subcapítulo del segundo capítulo y de la segunda sura de Al-Baqarah, la vaca, y vamos a hoy analizar los versículos, los 4 versículos siguientes, que serían desde el versículo 51 hasta el versículo 54. Empecemos como siempre con las palabras A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Busco refugio en Allah contra Satanás el maldito. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Y acordaos de cuando separamos el mar para vosotros, os salvamos y ahogamos a las gentes del faraón mientras observabais. Ahora vemos palabra por palabra la traducción del significado. Wa'id y cuando. ¿Sí? Ya vimos eso varias veces, que cuando es idá es cuando para una indicación hacia el tiempo en el futuro o presente, y cuando es id es siempre hacia el pasado. Faraqna, nosotros separamos. Faraqa, él separó. Faraqna, nosotros separamos. Bikum, bi literalmente significa con o por, y cum obviamente es el pronombre posesivo para ustedes, vosotros, ¿no? Pero en ese contexto es para, en vez de como con o por, viene en el contexto que hemos separado algo para ustedes. Y ese algo es luego al-bahra, el mar. Es una indicación, un señal hacia el milagro cuando Dios separó el mar para el profeta Moisés, la paz sea con él. Y él pasó y luego en el mismo mar o un poco después, Dios destruyó y ahogó a Faraón y su gente que estaban persiguiendo al profeta Moisés, la paz sea con él, y sus seguidores. Entonces, en ese momento, el milagro es que los hunduyó Faraón y sus seguidores, y por otro lado Dios salvó a Moisés, la paz sea con él, y los creyentes. Al-Bahra, el mar, Fanjaynakum, pues los salvamos. Fa, pues, cum, de nuevo es la misma preposición al final. Anjayna, nosotros salvamos. Anja, él salvó. Fanjaynakum, pues nosotros salvamos a ustedes, ¿sí? Agraqna, y ahogamos. Agraqa, él ahogó. Agraqna, y nosotros ahogamos. A la faraona, la gente del faraón. ¿Sí? La gente del faraón. A la familia, gente, descendencia. Y faraona, faraón. Wa antum, y wa es y también en ese caso, como acá, algunos también vienen en la función como bauhad en árabe, es decir, que describe un estado. En ese contexto es mientras. Mientras ustedes, ¿sí? Antum es el pronombre personal y kum es el pronombre posesivo para ustedes. Mientras que ustedes, tanzurun, ustedes miran, ustedes observan, ustedes vean, ¿sí? Nazara, él miró, él observó. Yanzuru, él mira, él observa. El versículo siguiente. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. Y acordaos de cuando hicimos a Moisés una promesa de 40 noches. Y entonces tomasteis el becerro para adorarlo y fuisteis transgresores.
Wa'id y cuando, wa'adna, nosotros prometimos, wa'ada, él prometió, wa'adna, nosotros prometimos, Musa a Moisés, arba'ina, cuarentena, 40, leilatan, noche, ¿sí? Entonces, 40 noches, thumma, después, ittahadtum es ustedes tomaron, ¿sí? Entonces nosotros prometimos a Moisés 40 noches, después ustedes tomaron, ittahada o ajada, en realidad la raíz es él tomó, ittahadtum, ustedes tomaron, al-ijla, el becerro, ¿sí? Obviamente acá hay que agregar que lo tomaron como un acto de adoración, como un acto de idolatría, ¿sí? Y eso después de, o en el momento que cuando el profeta Moisés, la paz sea con él, se había ido conforme la promesa divina y se fue para realizar su retiro espiritual. Y en su ausencia, su pueblo tomó un becerro como un acto de idolatría, como un acto de adoración. Mim de desde, ba'dihi después de él, es decir, después de, del profeta Moisés, la paz sea con él, en su ausencia. Wa antum, y mientras ustedes, ¿sí? Wa, la misma cosa literalmente significa y, pero en ese contexto también describe un estado. Mientras, antum, ustedes, ¿sí? Vosotros, zalimun, ¿sí? Los transgresores, ustedes, mientras que ustedes eran o son los transgresores. Zalama, él transgredió, zulmun, la transgresión, zalimun, un transgresor. Luego el versículo siguiente, thumma afawna ankum min ba'di dhalika la'allakum tashkurun. Posteriormente os perdonamos para que pudierais ser agradecidos. Thumma, después, afauna, perdonamos. Thumma es un conector que siempre se hace para aclarar o una acción posterior, ¿no? Thumma, después, afauna, nosotros perdonamos, afa, él perdonó, afun, una palabra también muy común, que es el perdón, y afauna, nosotros perdonamos. Ankum, an es una preposición que literalmente significaría de o sobre, ¿sí? Entonces, en ese contexto, que nosotros y el verbo afa siempre viene con an. Es decir, que si alguien perdonó a alguien, entonces viene en relación conjunto con la preposición an. Entonces nosotros perdonamos a ustedes, a vosotros. Mim, de, desde, badi, después, dálika, ese. Sí, es decir, que nosotros, después de que ustedes habían adorado a un becerro, nosotros los perdonamos o los habíamos perdonado, ¿sí? La'allakum, para que ustedes, cum, acá en ese contexto también, como que son con varias preposiciones, es el pronombre posesivo, pero viene en la función de un pronombre personal. Para que ustedes, ¿sí? Tashkurun, para que ustedes sean o agradezcan, o para que ustedes agradezcan a Dios, ¿sí? Por su perdón, por haber aceptado su arrepentimiento. Shakara, él agradeció, Yashkuru, él agradece y Tashkurun, ustedes agradecen. El último versículo para la clase de hoy. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Y acordaos de cuando dimos a Moisés el libro y el discernimiento para que pudierais ser guiados rectamente. Wa'id, y cuando. Ateina, nosotros dimos. ¿Sí? Es el verbo ata, yuti, ata, él dio. Ateina, nosotros dimos. Musa, a Moisés. ¿Sí? Luego, al-kitaba, el libro. ¿Sí? Kataba, él escribió.
y al-kitab, el libro. También en una de las primeras clases vimos también ya en el versículo Dhalika al-kitabu, ¿sí? Eso o este libro es un libro, una guía perfecta, ¿sí? Al-kitab, el libro, wal-furqana, y al-furqana, el discernimiento. Y faraqa literalmente significa él separó, que también vimos en la clase de hoy. Faraqa, él separó, y en el contexto que alguien separó entre la verdad o la falsedad, o él a través de su acción separó la verdad y la falsedad y distinguió la verdad de la falsedad. Y Furqan son los signos, las señales o manifestaciones que separan la verdad de la falsedad. En ese contexto puede ser los milagros, que también son discernimientos, son cosas que separan la verdad de la falsedad. En ese caso, por ejemplo, cuando Dios ahogó a Faraón y él mm, hundilló en el mar y Moisés fue salvado, entonces fue un signo, una señal de discernimiento de separar entre una persona que es protegida por Dios y una persona que es destruida por Dios. Y por eso también incluso el nombre Faruq, por ejemplo, el nombre de segundo califa, que fue también otorgado por el profeta Mohammed, la paz sea con él, ese nombre, ese título, también con esa indicación, que él hacía la separación o a él a través de su persona se hizo la separación entre la verdad y la falsedad, porque era un gran compañero, un gran discípulo del profeta Mohammed, la paz sea con él, y una esperanza, una manifestación de las enseñanzas verdaderas del Islam. La'allakum, para que ustedes, tahtadun, ustedes reciben la guía, para que ustedes reciban la guía. Hada, el guió, ihtada, la misma raíz, pero un poco diferente o un poco de cambio, ya significa él recibió guía, ¿sí? Uno es que él da guía, otro es que él recibe guía. Y yahtadi, él recibe guía, ¿sí? Y tahtadun, ustedes reciben la guía. Y Judá es el sustantivo para la guía. Eso fue todo para la clase de hoy.